47. Amén. Capítulo 2, versículo 47. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos. Bendito Dios, aquí estamos nosotros que nos añadiste un día para que también seamos salvos. Te agradecemos porque no venimos a la fuerza, porque no venimos porque nos mandan o porque nos traen, Señor, sino que venimos porque tu Santo Espíritu nos hizo venir. Venimos, Señor, porque nos elegiste a ser salvos. Venimos, Señor, a escuchar tu palabra porque fuiste tú el que pronunció nuestro nombre y el que ha abierto la puerta a los cielos, poniendo nuestro nombre también en el libro de la vida. Te bendecimos, mi Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Mis hermanos, ahora que me acuerdo del libro de la vida, ¿a dónde están anotados los nombres que no están en el libro de la vida? ¿A dónde están? Los que no se anotan en el libro de la vida, ¿a dónde los anotan? En el libro del macho cabrío están anotando a aquellos que le sirven más a Satanás. Así que, hermano, procure que su nombre esté inscrito ¿en dónde? En el libro de la vida. La Biblia enseña que procurad entrar, porque no son muchos los que se salvan, sino poquitos. Así que ponga atención a eso. Muy bien, mis amados hermanos, hablamos la semana pasada de que Dios conoce los suyos, de la antepasada también. La semana pasada Dios los ha elegido y hablamos de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y hay personas que han hablado que la predestinación no aparece en la Biblia, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Concluimos con la misma pregunta. Bueno, es cierto, ¿qué tal no estuviera? Pero la palabra que aparece es griego, hermano, y el griego lo que está diciendo es apartados desde antes, destinados para eso. Entonces, no vamos a encontrar la palabra predestinación, sino que vamos a encontrar la palabra en griego. Pero igual, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la creemos, ¿no? ¿Sí? La unión hipostática de Jesús no aparece en la Biblia, pero la creemos. ¿Por qué? Porque hay bases sólidas, completamente sólidas. Entonces, de que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, bases sólidas que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces no tenemos que andarle buscando tanto. Hay bases sólidas para hablar de que la salvación no se pierde, aunque no encuentra usted, y la salvación no se pierde. Usted lo va a encontrar así, ¿o sí lo ha encontrado? La salvación no se pierde. No lo va a encontrar. Entonces lo encontramos a través de la lectura de los textos y la armonía de las escrituras. Entonces podemos concluir de que la salvación no se pierde. ¿Sí? La seguridad de la salvación, yo mientras estoy en Cristo, nada ni nadie me puede tocar. Eso se llama la seguridad de la salvación. Entonces, ¿de dónde está la palabra ahí? Seguridad de la salvación. No lo vamos a encontrar, pero otra vez, con la armonía de las escrituras, con los hechos, con las palabras de Jesús y los apóstoles, nos damos cuenta que si la persona tiene el Espíritu Santo, nadie puede hacerle nada. No le cala ni la brujería, hermano. Ni la brujería. Si cuando se mira en el espejo se mira mal, un poco torcido, no es brujería. No es brujería. Se cayó chiquito y se golpeó. Así que no le busque, me están haciendo brujería, me siento mal, no encuentro la salida. No le busque, hermano, no es nada de eso. Si usted es santo, si usted es salvo, si el Espíritu Santo mora en usted, no hay nada que le pueda causar una brujería. ¿Sí? No hay nada. ¿Por qué? Porque usted ha sido lavado por la sangre del Cordero y en usted mora el Espíritu Santo. Nada de eso puede controlarlo. Entonces, ¿qué hay en mí? Hay temores, falta de Cristo más en mí, el hecho de acercarme más a Dios, entonces está generando duda en mí y que hasta yo crea de que me están haciendo brujería, porque voy a buscar trabajo, no me dan, no me dan. Entonces, no se preocupe, si usted tiene el Espíritu Santo, no le va a pasar nada. Esa es la seguridad. Ahora, ¿encuentra seguridad? No lo encuentra. Se deduce a través de los textos que se conocen como verdades implícitas en las escrituras. ¿Qué es implícito? Que no lo va a leer explícitamente, sino que está dentro del texto y al estudiarlo lo encuentra. Entonces, son verdades bíblicas. Igual la predestinación, hermano, de lo que hemos estado hablando. Ahora, poco difícil para algunos entenderlo. Y no pretendo de que todo el mundo entienda. Recuerde que la Biblia dice que hay misterios que no se les revela a todos, sino solamente ¿a quiénes? A quienes el Padre les ha permitido recibirlo. Solo ellos. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Se recuerda cuando, bueno, si se puede acordar o lo ha leído, y si no lo vio en las películas, cuando Jesús está hablando en parábolas y le preguntan: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Y él dice: porque a ellos no les he dado que lo reciban, pero a vosotros sí. Entonces le preguntan: Señor, ¿nos puedes explicar la parábola del sembrador?
Claro que sí, y les explica la parábola del sembrador, les explica la parábola de la cizaña. ¿Por qué? Porque a ellos les he dado entender esos misterios, pero a los inconversos no. Entonces, cuando hay verdades bíblicas que la gente no las puede recibir, ¿qué podemos hacer? Si es que no le fue dado para recibirlo, no lo va a poder recibir, no hay manera que lo reciba. Entonces es un poquito, no es tan sencillo, ¿entiende? Es un poquito difícil. Y usted dice, y es donde empieza a pensar uno, bueno, pero eso es como que si hubiera injusticia a Dios. Vuelvo y repito, Dios no es injusto, ¿sí? Dios es justo porque todo lo que hay le pertenece a Él. Y de lo que es de Él, Él puede tomarlo cuando Él quiera. Entonces se habla de, Él tiene misericordia para algunos y para otros no. Pero eso también siempre depende de Él, ¿sí? Y se lo ilustraba la semana pasada. Usted invita a quien quiera a su fiesta, ¿no? Usted hace una selección, es selectivo. Empieza a ver y dice, si invito a este hermano no me trae regalo, este hermano tampoco, este hermano me trae regalo. Entonces invita con selectividad para que recibir algo a cambio. Entonces no lo hacemos como hermano, lo voy a hacer porque somos cristianos. ¿Me entiende? O me explico. Entonces eso estamos hablando con Jesús, ¿sí? Jesús viene y lo hace. Ustedes no, ustedes sí lo pueden recibir. Eso es una elección que Dios hace para algunos, no para todos. Y eso solo lo puede hacer Él, ¿sí? Todos le pertenecemos a Él y Él decide, este me gusta, este no me gusta, ¿sí? Ahí no hay tales de que, hermano, que yo tengo más poder. Porque si se tratara de eso, hermano, Dios no nos hubiera elegido a nosotros mejor. Mire, ¿qué le podemos? Yo no entiendo ni papa lo que estoy hablando a veces. No me lo crea. Lo que quiero ilustrarles es esto. Que nosotros somos un poquito, ¿me entiende? En lo que se trata de conocimiento bien bajo. Entonces, ¿por qué Dios no se reveló a los científicos? Esto lo hubieran entendido perfectamente con la ciencia. Y con el Evangelio hubieran expuesto de una manera sobrenatural la Escritura, que nosotros lo entendiéramos. Bueno, el problema es que no nos hubieran elegido a nosotros, porque no tenemos calidad de nada. Seamos realistas. La Biblia dice que de los vil del mundo escogió Dios, así que usted y yo somos. ¿Qué somos? Los vil del mundo, lo menospreciado, dice, lo que no sirve. Si usted se cree de que, ay hermano, es que a mí Dios me escogió porque yo soy bueno, ¿me entiende? Mire, dinerito aquí y allá, hablo bien, nací en San Salvador. No, hermano. O soy del DF, o vengo de... Por nada de eso lo eligieron. ¿Lo eligieron por qué? Es como que se vaya usted y vaya a agarrar a la gente del Skid Row y lo elija para hacer algo, los baña, los cambia, los arregla y ya los tiene listos para hacer algo. Prácticamente así, lo vil y lo menospreciado, lo que no sirve. Lo último, por no decirle, pues la basura fue a escoger Dios, porque no somos basura, ¿sí? Pero Él escogió lo último, lo que nadie quiere, lo que todo el mundo desprecia, entonces ese es usted y yo. Entonces, ¿por qué Dios no eligió a los científicos? ¿Por qué los científicos van al infierno? ¿Usted cree que los científicos se salvan? ¿Usted cree que Dios no puede hacer algo para salvarlos? Claro que puede hacer algo, pero la pregunta es ¿por qué no lo hace? Porque en su misericordia, en su bondad, en su amor, no los eligió a ellos. Eligió a lo vil del mundo. Amén. Así que todos los días dele gracias a Dios de ser pobre, menospreciado, los vil del mundo. No le diga, Señor, ¿por qué no me hiciste millonario? Porque quizás nunca hubiera aceptado a Cristo. Bueno, nunca Jesús lo hubiera aceptado a usted. Estoy suponiendo, estoy haciendo unas especulaciones, hipótesis. Pero por lo demás, hermano, es esto, sencillo. Dios eligió a los que van a ser salvos, han sido predestinados, y eligió a los vil del mundo, como dice la Escritura. Ninguno de vosotros es sabio, y por eso estamos aquí, aprendiendo y conociendo de Dios. Romanos 8:29, para irle abundando ya al tema, para abonarle al tema un poquito más. Romanos 8:29. ¿Lo tiene? Pero vamos a leer el 28 porque el 28 me gusta, hermano. ¿Cuántos creen en el 28 que es un gran texto bíblico para nosotros los cristianos? ¿Sí? Mire cómo dice el 28, lo tenemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Se oye bien maravilloso, hermano. ¿Usted no lo cree? De que todas las cosas le ayudan a bien a usted. Y si, hermano, le cae una pared en su espalda, está todo golpeado, está en el hospital y quebrado, dice, gloria a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Sí? Lo diría.
Le pasan cosas malas, lo echan del trabajo, no lo quieren, pierde su dinero, todo. Igual aquel hombre que le cayó, lo mordió un tiburón, le cayó un rayo, se cayó de no sé dónde. Y por último, la cuestión es que estaba vivo y él le agradecía a Dios por todo lo que le había pasado. Y estaba en la cama de un hospital, entonces ese le pasó de todo. Lo mordieron unas pirañas. Entonces ese hombre, lo peor le pasaba a él. O sea, si algo a nadie le había pasado, a él le pasaba. Entonces, darle gracias a Dios, decir, todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. Hay un detalle en este texto bíblico. O sea, hermano, recuerde que hay pecados que usted comete, que usted eligió y usted tiene que afrontarlos y vivir por ellos y pagar por ellos. Hermano, eso no es que todas las cosas al hombre le ayudan para bien. Hay cosas que las va a pagar y es por maldad. No es por bien, no es que Dios está trabajando por bien. Usted se lo buscó, usted lo paga. Yo lo busqué, yo lo pago. Entonces, lo que debemos entender de este texto bíblico es esto: que les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿a quién le van a salir las cosas bien? Bueno, cuando le pase algo, ¿es para bien? ¿Para quiénes? A los que fueron llamados conforme al propósito de Dios. Hay un propósito en el llamamiento. Entonces, cuando Dios lo trae, viene con un propósito específico. Por ejemplo, el apóstol Pablo le gustaba que le pegaran, hermano. A él le encantaba, pégueme más duro, 30, no hombre, dele. A él le encantaba, pero él fue llamado para eso. La Biblia lo enseña. Y a este le voy a enseñar lo que él es necesario padecer por causa de mi nombre. Ahora, que yo salga de campeón a buscar trompones y patadas, a mí no me llamaron para eso, ¿me entiende? Entonces, uno tiene que entender que las cosas me van a ayudar para bien porque con un propósito de Dios yo fui llamado. Amén. Ahora, después de entender esto del llamamiento de Dios, porque hay un propósito para el que llama, porque no a todos llama, recuerden, no a todos llama, aunque todos son llamados, pocos los escogidos. Y dice el 29, porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Antes. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí tenemos un texto bíblico de la predestinación del ser humano. ¿Cómo lo sé? Porque dice que antes los conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30 dice, y a los que predestinó, vea todo lo que hace. Primero los llama conforme a su propósito. Después los predestina. Y en la predestinación, Él hace algo. En el versículo 30 dice, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces hace todo, ¿no? ¿Quién lo lleva al cielo a usted? ¿Es lo que usted hace o lo que Él hace? Ok. ¿Quién me predestina? Yo no he nacido, pero Dios sabe que voy a nacer. Mis padres no decidieron que yo naciera. ¿Sí? ¿Cuántos millones de espermatozoides van corriendo, hermano, por llegar? Si algún día en la vida usted siente depresión, ya ve que dicen algunos hermanos, me han contado que cayeron en depresión profunda. Si algún día cae en depresión, acuérdese de algo. Eran más de 200 millones de espermatozoides y usted ganó la carrera. Entonces usted no es un perdedor ni una persona que ponga depresiva. Usted ganó la carrera. De ahí es un ganador, hermano. Ya ganó, llegó. Recuerde, todavía hay unas paredes que tienen que pasar, hermano, como una malla ciclón, que logra romper. Y ese que rompió, hermano, aunque vengan más detrás de él, el primero que toca la meta se lleva el premio. Los demás ya no pudieron. Los demás se perdieron por donde iban, hermano. Ya estaba oscuro, ¿sabes? Es oscuro. Entonces no encontraron el camino. Usted llegó. Usted en lo oscuro como fuera, hermano, usted fue a pegar donde era. Y por eso nació. Así que no se sienta, cuando se sienta que tiene depresión, hermano, recuerde, ¿cómo voy a sentir? No, hombre, si yo le gané la carrera a más de 200 millones de espermatozoides, ¿cómo no voy a ganar ahora? Pues? Entonces no se ponga triste. Dele con todo porque Dios lo ha hecho. Ahora vamos a hablar como que Dios le ha hecho un campeón. Amén. Dios lo hizo un campeón. Hermano, Dios lo hizo que ganara. Así que no sienta depresión. Dele. Si venció ahí, va a vencer siempre. Con la ayuda de Jesús. Entonces, Él me predestina, yo no he hecho nada. Y después de predestinarme, me llama. Y ahí viene con su propósito, ¿no? El propósito de Dios. Y después de llamarme, también me justifica. ¿Cómo me justifica? A través de la cruz.
Cuando Jesús muere en la cruz dice que nos justificó. Romanos 5 lo dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya fuimos justificados por Jesús. Él lo está haciendo todo, yo no he hecho nada. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Quién viene por mí? ¿Quién viene por mí? Jesús. ¿Hice algo yo? Yo no he hecho nada, hermano. Yo no. Por ejemplo, le voy a poner más sencillo. Ok. Estoy en el hospital. Ya fui predestinado. No, yo no, mejor. Uno de ustedes está en el hospital. Sí, no, porque sería muy feo. Ok, alguien está en el hospital, mejor, porque tampoco sea usted y así me quedo con menos miembros, está fregado. Entonces, mejor sigamos igual. Alguien está en el hospital, ¿sí? Está en el hospital. Y llega usted a evangelizarlo. Él ya en el cielo está predestinado para ser salvo, ya fue llamado. Entonces llega usted y le habla de Jesús. Él dice, sí, yo quiero recibir el sacrificio de Cristo. Entonces en ese momento él es justificado. Y después de ser justificado, él en ese momento, después de que dice yo quiero, se muere. ¿A dónde fue? Al cielo, ¿no? Entonces, ¿quién hizo todo el trabajo? ¿Hizo algo él? ¿Trabajó en la obra de Dios? ¿Venía miércoles, viernes y domingo aquí al culto? ¿Algún día recibió con un apretón de la mano a los hermanos? ¿Servían? No. ¿Quién lo salvó completamente? ¿Hay alguna obra que el hombre tenga que hacer para ser salvo? Vea que nada. Entonces lo que usted hace sirviendo aquí, ¿qué es? Hermano, no es nada. Eso se llama agradecimiento. En agradecimiento que Dios lo salvó, usted le quiere demostrar a Dios que usted lo ama tanto a Él, que se lo va a demostrar amando a su hermano. Eso dice Juan. Si usted le va a servir a su hermano, entonces ama a Dios. Si no, ¿cómo puede amar a un Dios que está lejos, que nunca ha visto, cuando no puede amar a su hermano que lo tiene cerquita? Sí, cerquita. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que todo va conectado. La obra es de Dios, nosotros no hacemos nada, sino que venimos al culto porque queremos aprender más de Él, queremos conocerlo más y queremos amarle más. Muy bien. Entonces el versículo termina diciendo que lo glorificó. Ahora, teniendo esto en mente, nos damos cuenta que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Siguiendo el texto bíblico, el Hijo nos revela a Dios. Si no, no podemos tampoco conocer a Dios. Vayan conmigo a Mateo 11. Mateo capítulo 11. Primer evangelio. Versículo 27. ¿Lo tiene? Dice el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Perdón, sí, ahí estamos, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Muy bien. Tenemos textos bíblicos aquí que son bastante fuertes. Déjenme ver si tengo el de Juan. Juan 6. Hablamos de Juan 6, sí, hablamos de Juan 6. Lo hablamos en las primeras semanas. Y quiero que póngale ahí una seña a este versículo de Mateo, porque vamos a hacer una comparación con Juan, capítulo 6, versículo 44. Vaya conmigo. Déjele una seña allí a Mateo 11, 27, porque vamos a regresar. Solo queremos hacer una comparación de lo que es una armonía de la Escritura. Vaya conmigo a Juan 6, 44. Dice la Biblia: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora tenemos el de Mateo. ¿Qué dice Mateo? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Entonces tenemos dos textos: el Hijo revela al Padre, y el Padre trae al Hijo los que son salvos. ¿Sí? Vea cómo trabajan. ¿Hay algo que el ser humano hizo? ¿Decidí yo buscar a Dios? ¿Quién me reveló acerca del Padre? Jesús. ¿Quién me trajo a Cristo? El Padre, ¿no? Ahora, ¿por qué? Mire, si usted mira el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar de que los judíos no tenían ningún problema en adorar a Yahweh. Perdón, sí, a Yahweh, o a Elohim, o a Adonai. No tenían ningún problema.
Ellos se levantaban las manos y podían orar y orarle a Yahweh. El problema es cuando viene Jesús. ¿Sí? Los judíos creen que adoran a un Dios que conocen perfectamente, pero el Hijo les dice: ustedes no conocen al Padre. Nosotros somos hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham. Hay que seguir la línea de Abraham, es la descendencia. Entonces, ustedes no son hijos de Dios, no siguen a Dios. Y el Hijo es el que revela al Padre. ¿Cuándo, hermano? ¿Cómo lo revela? Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no conocéis al Padre? Entonces Jesús revela al Padre. Él es en el Padre y el Padre es en Él. Entonces, cuando usted se da cuenta de todo esto, nadie puede venir a Dios. Ellos le adoraban a Dios, pero no sabían cuál Dios, no sabían que verdaderamente era Dios y no lo hacían de la manera correcta. Entonces Jesús viene a revelar al Padre, Jesús viene a revelar a Dios. Entonces nadie puede conocer de verdad al Padre si Jesús no me lo revela. Entonces cuando Jesús me revela quién es el Padre y que el Padre está en Él, entonces el Padre me va a ayudar, ahora que lo conozco, a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre está en Jesús. Entonces yo voy a seguir a Jesús. ¿Ve cómo se da cuenta cómo trabajan? El mundo dice que conoce a Dios. Usted le pregunta a un católico, dice que conoce a Dios. Usted va con un testigo de Jehová, dicen que adoran a Jehová. ¿A poco no están bien? Por eso empiezan aquellas personas que son inconversas a decir: hermano, mire, yo no entiendo por qué tanta religión. Que unos que hablan y al final el fin es el mismo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de las iglesias o las religiones? Dios, pero ¿cuál Dios? Hay muchos dioses. La Biblia habla de aquellos falsos profetas que el Dios es el estómago, que el Dios son las posesiones, ¿sí? Que el Dios puede ser el sol, el Dios puede ser una mujer como Artemisa. Entonces hay diferentes dioses. El mundo completo, el mundo pagano siempre ha tenido muchos dioses. Entonces Jesús vino a revelar verdaderamente al Dios de la Biblia. Porque tenían un concepto vago de Dios, porque esto ya no habían hablado con Dios. Recuerde, después de la deportación a Babilonia y la construcción nuevamente del templo, los judíos no volvieron a tener revelación de Dios durante ¿cuántos años? 400 años, que se le llaman los 400 años de silencio o el período intertestamentario. Entonces en esa época Dios no se revela, Dios no habla con nadie, la gente ya no conoce a Dios y se quedan con lo dicho, con la tradición oral y con los escritos. La Biblia, lo que se conoce en ese tiempo como el Tanaj hebreo, tiene algo peculiar. Es cuando fueron llevados a Babilonia, algunos textos se quemaron y lo que hicieron otra vez los sacerdotes fue reescribirlos. Por eso nació la teoría de la alta crítica, que dicen de que Moisés no escribió el Pentateuco. Y es correcto, el Pentateuco que se conoce hoy, la escritura que está, no fue escrita por Moisés. Lo que se tienen son las copias, ¿sí? Los escritos posteriores, con algunas adiciones que hicieron los sacerdotes, porque ellos se dieron cuenta de lo que ya había pasado. Ellos lo escribieron después de algunos sucesos que están narrados allí. Por ejemplo, el último capítulo de Deuteronomio, Moisés ya no está. Moisés no escribe el último capítulo. Eso lo tuvo que haber hecho Josué y después alguien posterior que volvió a reescribir. Sí, porque los textos se quemaron cuando llegaron los asirios, los quemaron. Cuando llegaron a Babilonia se quemaban, se perdían en las quemazones que habían, entonces ya no habían textos. Pero como ellos se lo sabían de memoria, lo volvían a escribir, hablando del Pentateuco. Entonces, en ese tiempo, en ese periodo intertestamentario, ellos tienen ese problema, ¿no? Creen de que conocen a Dios y lo hacen a la manera que lo hacen. Como habían añadido a lo que ellos hacían dentro del fariseísmo y las otras religiones, habían añadido lo que se llaman las tradiciones de los ancianos. Y en esa tradición de los ancianos le habían puesto más énfasis a la tradición, como algunas iglesias. En las iglesias le ponen más énfasis al reglamento interno de la iglesia que a la palabra del Señor. O sea, usted puede romper cualquier mandamiento, pero hay que vaya a romper alguna regla o norma establecida por la iglesia, que lo excomulgan. Entonces se ha cambiado, ¿no?, las prioridades, lo mismo que hicieron los fariseos, le habían puesto más énfasis a lo que eran las tradiciones y no a la palabra de Dios. Entonces creían conocer al Dios verdadero, pero no conocían a Dios verdadero. Y ahí hay un problema. Entonces Jesús viene a revelar a ese Dios verdadero. ¿Y cómo lo revela? Lo revela en sí mismo. Entonces, y dice que nadie puede ir al Padre si Él no lo revela. Mis amados hermanos, yo no puedo venir a Jesús si Él primero no me ha predestinado. Y en esa predestinación, Él manda a su Espíritu Santo que me convenza a mí de pecado. Si el Espíritu no me convence de pecado, yo no puedo venir a Dios. ¿Me voy a entender? Si el Espíritu no hace la obra en mí, yo no voy a buscar a Dios, nunca.
¿Por qué? Porque en la caída, hermano, recuerden, nunca olviden la caída de Adán. ¿Cómo fue la caída? Antes son inocentes y después se convierten en... ¿Entiende? Entonces, desde ahí, hermano, hay una caída. Ya no hay un deseo de no pecar, sino es al revés. Hay un deseo de pecar y se quita el deseo de no pecar. Ya no le interesa mucho el ser humano. Ya no quiere, sino que le interesa más el pecado. Se convierte en un ser caído y ya no puede mantenerse en la inocencia, sino que se queda en el tiempo, en el periodo de la caída, que se conoce como el periodo de la conciencia. Ahí vienen los demás periodos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos entonces entender perfectamente todo esto? Bueno, hermanos, somos depravados, somos malos, somos perversos, no buscamos a Dios, no hay en el ser humano el deseo de buscar a Dios, sino que eso lo logra Jesús. ¿Cómo lo logra Jesús? Sencillo. ¿Cómo era Adán y Eva antes? Tenían el derecho o el privilegio o la capacidad de pecar o no pecar. Tenían dos opciones. Podían pecar o no pecar. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Podían pecar o no pecar. Hay un mandamiento, todo podés hacer, menos este árbol no lo vayas a tocar. Entonces hay un mandamiento, tienen dos opciones. Es seguir viviendo así como voy en inocencia o optar por el pecado. Y es la desobediencia. Entonces ellos deciden hacerlo. Después de la caída, ya no hay la opción de no pecar, solo queda la opción de pecar. El hombre depravado queda completamente depravado y de aquí en adelante solo peca, y lo único que le viene a la mente es pecar. Cuando usted confronta a un pecador, a un inconverso, yo no sé si le pasó a usted y usted lo confronta, o si usted era uno de ellos, dicen de que están bien. Yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien, porque es lo mismo, o sea, en su inconsciencia de lo que es la santidad de Dios, ellos creen que la vida que llevan es suficiente para ser bondadosos y que Dios va a aceptar la vida que llevamos. Entonces, pero es por lo mismo, es porque el ser humano ya es malvado. Solo está el deseo de pecar. Viene Jesús, muere en la cruz y vuelve a hacer lo que antes había. ¿Qué había con Adán y Eva? ¿Qué podían hacer ellos? Tenían la capacidad de pecar y de no pecar. Cuando Jesús viene y venimos a la iglesia y somos parte de Cristo, ¿qué se vuelve a restaurar? Ahora podemos pecar y no pecar. Jesús restauró lo que se perdió con Adán y Eva. Ahora usted le toca, hermano, puede seguir pecando o se abstiene. Amén. Ahora el cristiano, hablándolo así, en Cristo hoy tiene la capacidad nuevamente, la misma que tenía Adán y Eva, es ¿pecamos o no pecamos? Es una opción suya. Ahora usted sabe, ya puede. Recuerde, la conciencia. Ahora ya podemos seguir pecando o no pecando. Entonces, el Hijo nos revela a Dios y el Padre nos trae hacia Cristo. Conocemos quién es el Padre, pero el hecho es de que si Jesús solamente revelara al Padre y todo se quedara ahí, entonces el mundo entero buscará al Padre, nadie buscará a Jesús. Pero como el Padre recíprocamente hace entonces la parte que le corresponde, toca el corazón del hombre, ¿para qué? Porque Jesús hace esto, me toca el corazón y miro hacia arriba y miro al Padre. Entonces el Padre me dice, ¿me estás viendo? Sí. Ahora mirás a Él es mi Hijo, síguelo. Entonces yo miro al Padre, después miro a Jesús y yo tengo que seguir a Jesús. Esa es la obra de Él. Entonces el Espíritu Santo viene, mora en mí y por medio de Él se me revela todo. Se me revela el Padre, se me revela el Hijo y Él me impulsa a buscar al Hijo. ¿Hago algo yo? Si me quitaran al Espíritu Santo, ¿tengo la habilidad de buscar a Jesús? No, porque vuelvo a convertirme en una persona caída. ¿Sí? ¿Me di a entender? Entonces, así más o menos funciona. Recuerde, esta es la concepción que Dios nos permite tener de su misterio. Este es lo que se logra adquirir de la revelación de Dios, cómo funciona lo que Él está haciendo. Ahora, poder entrar en la mente de Dios, hermano, imposible. Que tiene un lenguaje antropomórfico donde nosotros podemos entender mucho de su forma, eso es diferente. Y podemos tratar de entender todos estos aspectos, cómo funcionan humanamente para entenderlo, es lo que tenemos. Dios está trabajando de esa manera. Jesús revela el Padre nos trae a Jesús. ¿Cómo? Bueno, lo que hemos leído ahorita en Mateo, que solamente el Hijo revela al Padre a quien Él quiere. ¿Sí? ¿Depende del hombre? No, depende siempre de Jesús. Él quiere. Y si Jesús no quiere, se lo revela. A veces nosotros nos hemos fijado que queremos meter a la gente a la fuerza a la iglesia.
Anda a Dios, hombre. Anda, Dios te va a ayudar, te va a sacar de ese problema. Te va a ayudar en tu divorcio, te va a ayudar en tu problema económico, te va a ayudar en tu adicción. Ve, busca a Dios. Es un mal mensaje y es una mala manera de traer a la gente a los pies de Jesús, que ha funcionado por siglos, qué bueno. Pero es una mala manera de traer a la gente a los pies de Jesús. Porque la gente piensa que Jesús es el genio de la lámpara mágica. Entonces está esperando que cualquier problema que tenga, Dios tiene que resolverlo. Y hay de Jesús si no lo resuelve. Entonces es una mala manera. Ahora, ¿qué ha funcionado? Hermano, gracias a Dios ha funcionado, porque algunos de nosotros somos parte de ello, ¿no? Básicamente somos lo que quedó de esa manera de evangelismo. Y muchos de nosotros llegamos, ¿tenés algún problema? Tus papás se están divorciando, tenés algo, venite, tenés adicciones, venite, Dios te va a ayudar. ¿Querés un trabajo? Busca a Dios. Entonces Dios no se busca porque da, Dios se busca por lo que es. Entonces hemos evangelizado mal. Pero bueno, eso hay que venirlo otra vez reestructurando y arreglándolo a través del evangelio. Ya usted va a venir y va a decir, mira, te ofrezco a Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz, yo te lo vengo a predicar. No te hablo de religión, y eso sí está bien, no te hablo de religión, te hablo que aceptes o recibas o permitas que Jesús toque tu corazón. Entonces la gente va a decir, ay, ¿qué me ofreces? ¿Qué hay en tu iglesia? En mi iglesia no hay nada, papá. Lo único que hay en mi iglesia es el evangelio de Jesús. Lo que te ofrecemos en la iglesia es a Cristo. ¿Quieres? Busca a Jesús, si no, no hay nada. Dice, no, es que mira, yo tengo un problema grave. Bueno, si Dios te quiere ayudar en tu problema, gloria a Dios. Pero si no te ayudara, gloria a Dios. Él no está obligado a arreglar todos los problemas de nosotros. ¿Sí? Entonces, partimos de ahí. Por lo tanto, hermano, Dios nos ha predestinado y el Hijo revela a Dios a todo aquel que Él quiere revelar. Amén. Así que, mis amados hermanos, vamos a quedar aquí porque el tiempo avanzó, no podemos seguir más. Mire y oiga. Más bien oiga, porque es mejor que oiga que mire. Lo que mira no se le olvida. No, como no, ¿verdad? Lo que mira se le olvida, pero lo que oye también. Pero lo importante es que oiga, hermano. Oiga. Dele gracias a Dios porque Jesús lo eligió a usted. Habiendo tanta gente mejor que nosotros, nos eligió a nosotros. ¿Qué le podemos dar a Jesús? Nada. Nada. ¿Qué le puede dar a Jesús usted? ¿Qué le puede dar? Yo no le puedo dar nada. Entonces Dios, por su puro amor y por su puro afecto, Él nos ha salvado. Él nos ha traído, nos reveló al Padre. Por eso usted entiende al Padre. No comprendemos la Trinidad, hermano, pero entendemos de que Dios es así. Es tres en uno, hermano. ¿Cómo pues? ¿Cómo? Y por eso en aquella época, hermano, no se acuerdan los que yo trabajé con mi papá en la sastrería. Con él tenía hacía pantalones y camisas, ¿no? Entonces había un aceite, yo no sé si lo conoció. Yo creo que de por ahí lo sacaron, hermano, ese aceite 3 en 1. Y era para las máquinas, 3 en 1. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué 3 en 1? Y en la Biblia, siempre cuando vamos a hablar de la Trinidad, hablamos de 3. Son 3, pero es 1. Y usted dice, ¿cómo que son 3 y es 1? ¿Cómo puede ser alguien 3 y 1? Entonces, difícil, hermano. Es algo que nuestra mente no logra captar correctamente. Que se le ha aplicado de muchas maneras, hermano, es el agua, hermano, es como el mundo, hermano, aquí, hermano, es como el trébol, es como esto. Pero aún así el ser humano se pregunta, ¿pero cómo el Hijo puede decir que está sometido a la autoridad del Padre? ¿Cómo si es el mismo Dios y está sujeto a una autoridad? Si no es el mismo, pues entonces empiezan esas preguntas que hicieron que nacieran las otras religiones, como los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios. Amén. ¿Quién dijo eso? Le dije los arrianos. Entonces de ahí viene todo este volado que ahora tenemos con usted. Entonces ellos empezaron a decir, Jesús no es Dios. No puede ser, ¿por qué? Porque Él es el Hijo. Y el Hijo no tiene los mismos derechos que el Padre. Sino hasta que el Padre muere, le deja los derechos al Hijo. Así lo ilustran ellos cuando le hablan del Padre y el Hijo. Por eso la herencia se la dio el Padre al Hijo. El Hijo no tiene el mismo poder que el Padre, dicen ellos. El Hijo es poderoso y el Padre es todopoderoso. Entonces esas son las cuestiones que hace que uno desvaríe un poco la mente y dice, ¿cómo puede ser posible? La Biblia dice que es el Hijo, pero los cristianos dicen que es Dios. Ahí empieza el problema, la Trinidad, un concepto difícil, un concepto que no encontramos en la Biblia, pero que implícitamente viene en él, y podemos comprender completamente que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hay otros que se enojan cuando usted dice que el Espíritu Santo es persona. ¿Cómo va a ser persona si es espíritu? Dicen. Ellos piensan que van a verle cuerpo y todo. Entonces, cuando se habla de la personalidad, se habla de los
de las cosas internas, no está hablando del externo, pero la gente empieza, el Espíritu Santo no es persona. Entonces hay una serie de pensamientos que la gente quiere razonar a Dios no lo razone. No lo razone porque la mente no tiene la capacidad de entender a Dios, sino lo que se revela de Él es lo que hay que aceptar. Amén. Nos ponemos en pie, hermano, oramos y quedamos despedidos. Seguimos, hermano, para la próxima semana. Le doy lo que vamos a tener es, ya sabe el tema, ¿no? El tema es acerca de la elección de la iglesia.